me da mucho gusto saludar al queridísimo doctor Julio Jiménez, abogado, doctor en Derecho, vicepresidente del Colegio de Abogados. Doctor, muy buenas tardes. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu importante auditorio, a tus órdenes. Pues mira, sigue esta comedia de enredos en la que están involucrados la protagonista principal, que es la ministra Esquivel, quien ha sido ya señalada y de plagio confirmado por este Consejo Universitario de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y por la propia UNAM, pero pues la UNAM ha dicho que no tiene elementos jurídicos para quitarle el título. Se lo pasa a la SEP, la Dirección General de Profesiones pues tampoco hace nada, ya lo sabíamos que así iba a ser, le echan la bolita de regreso a la UNAM, esto lo aprovecha el presidente López Obrador para darle un raspón al rector de la UNAM, y ayer también veíamos que un grupo de consejeros le pedía a la UNAM que le quite el título, porque a su juicio ellos consideran que se tiene que quitar, y lo único que han hecho hasta ahora pues es simplemente pues quitarle el contrato a la directora de tesis, que ahora es la villana, y que ya se apuntaba desde hace tiempo de un mercado de tesis, porque no puede ser que una directora de tesis dirija varias con el mismo tema y con los mismos argumentos y con el mismo temario, y que después ella misma se preste para favorecer a la ministra Esquivel en demérito del abogado Báez, quien, de acuerdo a ellas, él sería el plagiado. Pero bueno, ¿ante qué estamos, doctor? Porque ya no sabemos qué va a pasar. No hay sanciones académicas ni jurídicas. La ministra dice que no va a renunciar. ¿Cómo ves toda esta situación? Miguel, sin lugar a dudas, estamos en una encrucijada de carácter jurídico, en una telenovela de carácter político y en un escenario de incertidumbre institucional, de desprestigio personal y de preocupación gremial. Inicio con el primer tema. En el ámbito jurídico te quiero decir que hay dudas respecto del comportamiento, respecto del desempeño y respecto de los razonamientos lógico-jurídicos que han vertido diversas autoridades académicas por parte de la UNAM. Todo el mundo ha querido lavarse las manos o han querido compartir la papa caliente con otras instituciones. Desafortunadamente tal parece, y me sorprende y me preocupa mucho, porque como abogados pues debemos ser objetivos, debemos ser imparciales, sobre todo la UNAM, con mayor razón la UNAM, debemos ser éticos, debemos ser probos, debemos ser responsables de nuestras decisiones, debemos ser profesionales en nuestras acciones y sobre todo debemos ser muy congruentes a título de decisiones personales. Y voy para allá. Este entramado pues abre una cloaca de corrupción en donde, bueno, pues al parecer, presuntamente, pues esta maestra de tiempo completo pues no hacía bien su trabajo, no cumplía con su deber académico, no revisaba tesis, por el contrario, hacía todo lo contrario a lo que debería cumplir un maestro, un asesor de tesis, un garante de la academia. Y esta señora pues les facilitaba la información y la compartía entre varios tesistas, varios aspirantes a licenciados en Derecho. Pero fíjate una cosa, doctor, en esa época que no había informática ni muchas cosas que hay hoy, una tesis no la podías compartir por internet o de manera digital hasta que no estuviera terminada, porque de otra forma no se explica que el capitulado sea igual. Mira, te voy a leer algo que me parece muy, muy curioso, pero que resume muy bien esta situación. Un tuit que subió el periodista Héctor de Mau León. Dice que la maestra le dio la tesis de Yasmín al malvado Báez para que se orientara, y que Báez la plagió completa, y que la maestra nunca se dio cuenta del plagio y le dio el visto bueno, y no notó tampoco que la tesis de Yasmín era idéntica a la de Báez, así que aprobó las dos, ¿no? Y el jurado, que también era el mismo, tampoco se dieron cuenta, pero además hay otras 3 tesis más muy parecidas. Por eso esto habla, como tú decías, de una cloaca y de un mercado en el que pues estas tesis se vendían, no sabemos en cuánto, no sabemos cuánto estaban involucrados, pero eso es algo que también la UNAM tiene que definir y sancionar. Totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, Miguel, es la década de los 80, en donde nadie esperaba, y menos ellos, que iba a evolucionar la tecnología y sobre todo los procesos de fiscalización académica. Hoy, con cualquier programa Blackboard de cualquier universidad pequeñita, particular, te monitorean de manera inmediata el contenido que subes a su plataforma
forma y lo empatan o hacen el cotejo con documentos que ya tienen protección de derechos de autor. Y evidentemente la UNAM, como una de las máximas academias, instituciones académicas a nivel mundial, pues evidentemente debe gozar de estos usos de herramientas tecnológicas. Esto me queda claro que es la comisión del delito de plagio. Es un delito, por cierto, federal. Es un delito que es competencia de la Fiscalía General de la República. ¿Y prescribe este delito? Perdón, es que es un delito continuado, es una acción continuada que hasta en tanto no se ha notificado, y apenas ha sido notificado en el mes de diciembre, no ha prescrito. Ojo, y quiero ser muy categórico en este tema, el delito no ha prescrito, nadie ha iniciado una carpeta de investigación, las autoridades académicas se lavan las manos, resolvió algo que por fin, después de incluso un pronunciamiento fuerte por parte del secretario de Gobernación, la UNAM se fajó los pantalones y a través de su consejo universitario se emitió un dictamen, no puedo llamarle resolución, un dictamen de carácter académico en donde exige precisamente la cancelación del título. Debo aquí ser también muy categórico, Miguel, amable Victorio. El tema de la UNAM es que tendrías que ya darle vista inmediatamente a la Comisión de Honor y Justicia, de acuerdo con su reglamento, evaluar, garantizar la formalidad, las formalidades de un debido proceso, garantizar la presunción de inocencia, garantizar la audiencia, ese derecho de audiencia que tiene todo presunto imputado, señalado o acusado, en el caso de la ministra y otros involucrados, para que resuelva de manera contundente, de manera, yo diría, clara y con estricto apego a la reglamentaria, precisamente a la legislación reglamentaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. No olvidemos que de acuerdo con su reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, sus resoluciones son inapelables. Estamos y bueno, evidentemente tendremos que estar en un escenario donde se cancelaran los créditos del título profesional, se ordenara la declaración de nulidad, aclaro, de nulidad, ojo, no cancelación, la declaración de nulidad del título profesional que expide la UNAM, y en su momento girar atento oficio y darle vista al Ministerio Público para que se aboque, porque es un delito federal, se aboque a la integración de una carpeta de investigación, que se deslinden las probables responsabilidades contra quien resulte responsable, ya sea administrativo, académico o incluso hoy profesionista, como doctor, es el caso del hoy ministro, y se pudiera darle vista en su momento también a la dirección, ahora sí, a la Dirección General de Profesiones, esperando la resolución de una autoridad que resuelva, que garantice precisamente la probable responsabilidad de quien haya resultado, aclaro, en su grado, en su coparticipación o en su beneficio personal, económico o profesional, Miguel. Y solo entonces, doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, solo entonces, con esta resolución jurídica o legal, la SEP podría revocar o cancelar la cédula profesional de la ministra, lo cual entonces ya la pondría en otro escenario, claro, porque para ser ministro o ministra, pues tienes que estar titulado. Entonces, esto todavía da para más. Mira, hasta ahora la única investigación que está abierta es la de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya sabemos que es muy parcial hacia los morenos o hacia los simpatizantes de Morena, y ahora exhiben una fotografía en donde, más bien es una fotografía tomada de un video en donde supuestamente Edgar Ulises Báez firma unas hojas y a su lado aparece el notario Armando Mastachi, quien ya se deslindó del contenido, dijo que él dio fe de quien se ostentó como Báez y firmó, pero que él no avalaba el contenido. Tú y yo comentábamos por el chat que pues por qué no lo acompañó de fotos y videos. En este video no se aprecia el rostro de quien es presuntamente el que firma, pero bueno, esto se supone que ya está en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre el plagio de tesis de la ministra Esquivel. Y bueno, pues de acuerdo con el expediente, como ya mencionábamos, la maestra Marta Rodríguez, quien ya fue separada de la UNAM, quien fue la asesora de tesis, pues ella habría dicho que Báez Gutiérrez fue el que la plagió, y después que Báez Gutiérrez habría firmado estos documentos aceptando este plagio, pero pues eso no está comprobado, y por lo mismo el notario pues ya se deslindó. Así es que pues todavía esto da para mucho más. Efectivamente, Miguel, aquí debo ser nuevamente categórico en el tema. No hay competencia
no hay intervención, no debería estar interviniendo, no debería estarle haciendo la tarea a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Creo que la fiscal Ernestina Godoy tiene cosas más importantes que debería estar resolviendo, que está Pero intentando ya sabemos quién es Ernestina Godoy, no es una fiscal independiente, es una empleada de Claudia Sheinbaum. Lo vemos igual cuando violaron esta disposición para evitar la captura de la nuera o de la hija de la que fue cuñada de Gertz Manero, en donde se prestó precisamente a beneficiar o favorecer al fiscal, al Gertz Manero, y ahora pues también hizo lo mismo exactamente en este caso, y han hecho lo mismo con el fiscal de Morelos para desestimarlo por el tema de la muerte de esta joven que apareció en una carretera. Entonces ya sabemos que la señora Godoy pues no es independiente, es una empleada simplemente más de la doctora Sheinbaum. Y aquí valdría la pena hacer un llamado al fiscal anticorrupción. ¿En dónde está el sistema nacional anticorrupción? ¿En dónde está este fiscal anticorrupción? Me queda claro que sigue estando sometido al capricho, a la decisión o a la autoridad de su jefe, que es el fiscal general de la República. Eso es, lo que tú refieres es importante, Miguel. Qué indispensable, qué fundamental para el ejercicio y cumplimiento de una fiscalía es su autonomía, su independencia, que le corten ese cordón umbilical o esa línea de mando o de subordinación con los gobiernos, con las autoridades, con los gobernantes, con los poderes que pudieran someterlos, que pudieran dirigirlos, que pudieran manejarlos como títeres, como hoy está pasando desafortunadamente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y como también pasa en la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues no están haciendo absolutamente nada. Como pasa, para concluir, como pasa en varias entidades donde el gobernador o gobernadora entrante le pide la renuncia o presionan al fiscal en turno que fue elegido en la administración anterior por el Congreso para poner lo que se conoce como un fiscal a modo o un fiscal carnal, y pues esto les permita pues hacer lo que mejor consideren. Pues te agradezco como siempre este tiempo y esta valiosa colaboración para que la gente pues tenga más claro qué es lo que está sucediendo, que no es un asunto menor, por eso no lo vamos a dejar hasta que no concluya, porque estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte que además de ser abogada, además de tener título, además de tener cédula, debe ser proba moralmente, debe tener honestidad, y por lo pronto pues yo dudo que si la ministra se aferra al cargo, pues de cualquier forma su reputación pues prácticamente está acabada, ¿no? Yo te agradezco mucho, Miguel. Un fuerte abrazo a todo tu gran equipo de colaboradores y un fuerte abrazo a tu amplio auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, aportando información sobre este caso que se ha vuelto muy, muy complejo. Bueno,